Qué bueno es poder compartir en esta mañana la palabra con ustedes, que son mis hermanos, a quienes amo, y también el poder participar juntos en la alabanza. Hermanos, la alabanza de esta iglesia es única. Hemos sido ministrados, de hecho, ya entrando antes de la exposición de la palabra. No perdamos ese valor nunca, de ser ministrados por medio de la palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar tus hechos maravillosos. Te damos gracias porque somos receptores de primera mano de tu bondad, tu gracia, de la salvación y de todos los hechos, Señor, que envuelven tu presencia para con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que tú ministres en cada uno de nosotros conforme a lo que tú conoces y lo que tú quieres que nosotros recibamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, se ha empezado la administración de la alabanza recordándonos precisamente todos los hechos y los prodigios, las grandes obras que el Señor hace en favor de nosotros. Y hemos levantado manos felices y hemos cantado expresiones como que contemos las maravillas del Señor, ¿no es cierto? Que hemos clamado al Señor y Él ha respondido y nos dice, díganlo los redimidos del Señor. Y de hecho, yo sé que en esta mañana hemos celebrado con alegría. De hecho, yo sé que somos testigos y hemos experimentado ese poder y esa presencia del Señor con nosotros, ¿sí? Y seguramente en alguno de ustedes vino a su mente el recuerdo de alguna experiencia en la que después de orar por tanto tiempo, esperar la respuesta del Señor, y tal vez cuando ya desmayábamos porque ya creíamos que esa respuesta no iba a llegar, porque a veces esa respuesta tarda años, y hemos tenido que perseverar en fe y en obediencia. Pero sucede que en cada una de nuestras historias, cuando ya la esperanza estaba a punto de extinguirse, cuando ya pensábamos el Señor ya no respondió o el Señor está tan ocupado con el resto del mundo que a nosotros no nos va a responder o cuál será la razón por la que no responde. En el momento más inesperado llegó la respuesta del Señor. Y en medio de esa respuesta nosotros, yo creo que su experiencia no es diferente a la mía, lloramos, cantamos, levantamos manos, nos llenamos de una cantidad de sentimientos que ni siquiera podemos explicar, alegría, gratitud, bueno. Entonces, hermanos, ¿cómo fue que vivimos en aquel momento la respuesta del Señor? ¿Qué efecto produjo en nosotros la respuesta del Señor? Y precisamente como nosotros estamos haciendo énfasis en recordar nuestra historia, la historia de la Biblia, y la historia de la Biblia tiene que ver siempre entre la relación de Dios y nosotros. Entonces, tal vez la historia en la que la historia que tal vez vino a su mente en este momento es la misma historia, de alguna manera,
la historia del salmista en el Salmo 126. Es la historia que cuenta el salmista. Y el salmista nos cuenta esta historia en 3 tiempos que vamos a descubrir en el desarrollo de la meditación. La historia y los hechos de Dios nos invitan a celebrar, como hemos celebrado en esta mañana, con gratitud, con alegría, aún en medio de algunas preocupaciones y algunas respuestas que todavía estamos esperando de parte del Señor. La propuesta para esta meditación es la siguiente: reconocer y recordar la historia de la intervención de Dios en favor de su pueblo anima y renueva la confianza y la esperanza en su poder cuando pasamos por situaciones de crisis y aflicción. Creo que está ya listo. Entonces, esta historia que se narra en el Salmo 126 es la historia de cuando el pueblo regresa de la cautividad, la experiencia que vivieron cuando regresaron de la cautividad. El salmista recuerda con gratitud y alegría el retorno de Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. El salmista reconoce y celebra que la liberación es debida a la intervención, al obrar de Dios en favor de su pueblo. Y eso es algo que nunca podemos olvidar en la narrativa de nuestras historias. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, a donde hemos llegado es precisamente por esa intervención de Dios y por su misericordia en favor nuestro. Entonces el salmista desarrolla su historia en 3 etapas o tiempos. Voy a volver a leer el texto. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Primero la declaración de las naciones y luego la afirmación de parte del pueblo de Dios. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces el salmista desarrolla su historia en 3 etapas o tiempos que vamos a ver. El primer tiempo está en los versículos del 1 al 3 y podemos decir que la historia comienza con un tiempo de celebración. ¿Y por qué la celebración? El salmista cuenta los sentimientos, las emociones que se produjeron cuando regresaron del cautiverio. Las buenas nuevas fueron tan inesperadas que por un tiempo dudaron de que esto fuera verdad, como nos pasa a veces a nosotros cuando llega la respuesta, que parece a veces tardía. Y comparan la liberación como cuando uno despierta de un sueño que le fue agradable. Fuimos como los que sueñan. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Se maravillaban de estar realmente despiertos, o como a veces decimos: vea, pellizqueme para ver si estoy despierto. Cuando la realidad amaneció sobre ellos, se llenaron de un gozo estrepitoso y cantaron. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de alabanza. Al principio de la cautividad ellos no cantaban y los enemigos les decían: canten. Y ellos decían: no podemos cantar al Señor en tierra extraña, no nos pidan cantar. La situación no está para que nosotros cantemos, y así nos pasa a nosotros.
En tiempos de dolor a veces nos cuesta, aunque creemos en el Señor, aunque estamos luchando en esa fe, pero es difícil. Por eso algún salmista dice que ofrece sacrificio ¿de qué? De alabanza. Es que aún en medio del dolor yo te canto. En medio de mi aflicción yo celebro porque todavía sigo creyendo en ti. Eso es lo que pasa. Ahora nuevamente pueden unir sus voces en una canción de alegría. Y su alabanza y gratitud será tan entusiasta que era tan entusiasta que las naciones reconocían que su Dios había hecho grandes maravillas para ellos. Y el pueblo continuó afirmando, como lo hemos visto, el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. La alabanza no solamente era por el recuerdo de cosas pasadas, sino por la intervención presente. Se celebra porque aún en medio de dificultades sabemos que el Señor sigue estando con nosotros. Y por eso celebramos con alegría. Y en esa celebración nuestra se une también el reconocimiento de las naciones. Entonces, hermanos, nuestra historia, nuestra experiencia en relación con el Señor tiene necesariamente que conmover a las personas que nos rodean. Porque nosotros somos testigos de las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Y entonces cabe la pregunta: ¿qué están viendo las personas que te rodean en ti? Tenemos que reconocer continuamente la intervención de Dios en nuestras vidas. Tenemos que celebrar las cosas que ha hecho en respuesta a nuestras oraciones y mantener una actitud de gratitud. Porque esto es agradable delante de Dios y nos ayuda a superar nuestros momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque cuando cantamos, cuando alabamos, estamos diciendo: Señor, tengo confianza en que tú vas a intervenir. ¿Recuerdan las ocasiones en que Dios ha superado sus expectativas en respuesta a su oración? ¿Le ha dado el Señor más de lo que usted estaba pidiendo? Se identifica con el salmista cuando dice que el actuar del Señor le hizo creer que estaba soñando. El recuerdo de la intervención de Dios le ayuda en sus momentos de aflicción. ¿Somos reconocidos por nuestra actitud optimista frente a las aflicciones? ¿Reconocen los que nos rodean que Dios hace grandes cosas por nosotros porque somos su pueblo? Yo espero que sea así, porque humanamente a veces no es fácil, a no ser que yo sea diferente a ustedes. En segundo lugar, segundo tiempo, entonces mire cómo él primero pronuncia toda su expresión de alegría cuando reciben las buenas noticias y cuando regresan del cautiverio. Pero también en esa intervención del Señor, un segundo tiempo es el tiempo de restauración y renovación total, el versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Y luego no empezó diciendo que estaban felices porque lo había regresado de la cautividad. ¿Qué pasó allí? ¿Será que se está devolviendo? ¿O será que está dando desahogo a lo que nosotros sabemos muy bien que es nuestra humanidad, a lo que sabemos muy bien que vivimos en parte en un mundo caído y donde sí el Señor interviene, pero hay situaciones que hay que superar, y esto es lo que habla el salmista aquí. Él dice: aunque el salmista recuerda el gozo que le sobrevino a él,
tanto a él como a sus compatriotas cuando regresaron del destierro, parece por el texto que todavía hay situaciones que afectan. Por la historia sabemos, hermanos, que la repoblación y reconstrucción cuando regresaron no fue fácil. El presente, cuando ellos regresan, el presente es desalentador. Es lo que cuenta Nehemías, lo que cuentan algunos, cómo ese retorno fue difícil. Y entonces él hace una petición frente a lo que encontraron. Y le dice al Señor que lleve a feliz culminación la restauración y edificación de lo que ha empezado. Por la forma como expresa su oración, él deja ver los efectos que había producido la cautividad en el pueblo. La cautividad había convertido la fe de ellos y la esperanza del pueblo en algo reseco. El volver y encontrar Jerusalén convertida en escombros les hace pensar que ahí no hay posibilidad de vida. Porque uno sale de una situación difícil y dice, uy, Señor, contestaste. Pero en ese retorno como a ellos, ¿y cómo superamos estas ruinas? O como nos pasó a todos después de la pandemia, ¿cómo salimos de esta situación? Y ahí está el testimonio del salmista y está la oración. Por eso suplica que Dios intervenga y hace uso de la metáfora de cuando los ríos, los arroyos llenan el desierto del Negev y esos ríos se desbordan y empiezan a regar el desierto. Y ese desierto transforma su resequedad en abundancia de fertilidad y vida. Y Señor, transforma esta resequedad. Señor, sácanos de esto, hemos creído en ti, hemos celebrado, pero humanamente, Señor, si tú no nos ayudas, o sea, Él ya ha dado su ayuda, pero siempre necesitamos un empujón más del Señor. Porque no dejamos de ser humanos y porque de alguna manera siempre dependeremos de Él. Qué hermoso, que convierta esa resequedad en fertilidad, así como las lluvias de invierno llenan los arroyos del Negev, así como esa lluvia refrescante que viene del Señor transforma ese desierto. Transforma esa resequedad y donde no hubo vida, produce vida, fertilidad, abundancia en el desierto, donde generalmente no hay esperanza. Qué bonito como el salmista lo expresa. Y tal vez, hermanos, algunos de nosotros estamos pasando por ese tiempo. Hemos recibido respuesta del Señor, pero sentimos que de alguna manera algunas restauraciones todavía no llegan. O ha habido la promesa de liberarnos de algunas situaciones familiares, pero esas dificultades todavía no son superadas. Y eso nos afecta el ánimo y emocionalmente nos sentimos sin fuerzas. ¿Sí? Nos sentimos secos. Las dificultades se presentan ante nosotros como si fueran un enorme desierto que no da esperanza ni productividad de vida. ¿Se están sintiendo así algunos de ustedes? Yo también vivo mi desierto. Pero me anima la súplica del salmista, me anima su confianza en el poder que tiene Dios para transformar los desiertos de la vida en algo fértil y productivo.
animo mi esperanza con las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Me anima la palabra dada a Isaías. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. No estamos solos. Y hemos celebrado y hemos cantado grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero nos movemos entre el sí y lo que viene. Entre sí y lo que tienes que esperar todavía. Porque a veces decimos, pero el Señor ya respondió, pero parece que se devolvió. No es así. El tercer tiempo del que nos habla el salmista es el tiempo de proclamación y afirmación de la esperanza, versículos 5 al 6. Haz volver los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. Recordemos que el salmista está contando la historia de la liberación. Y ahora pasa a recordar y a contar que después de pasar por el cautiverio, después de superar los obstáculos de la reconstrucción, después de pasar por tanto sufrimiento, al fin pudieron disfrutar de la liberación y la bendición a plenitud. En resumidas cuentas, hermanos, lo que el salmista quiere que recordamos es que podemos perseverar en fe y obediencia en medio de las dificultades. Irá los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán o ciegan. Es lo que la invitación, es la declaración del salmista por su experiencia. Él sabe que aún después de tanto sufrimiento, al final el Señor intervendrá en nuestro favor, concederá los anhelos del corazón, de acuerdo a su perfecto amor, de acuerdo a su perfecta voluntad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta es nuestra historia. Sucede así en el tiempo de la Biblia y sucede todavía en el pueblo de Dios. La historia todavía no ha finalizado. Precisamente, hermanos, aquellas empresas que al principio parecían sin esperanza y que habían sido comenzadas en medio de apremiantes dificultades, terminan con la consecución del más grande bien. Esta es la historia que el salmista narra en 3 tiempos, porque son diferentes etapas, es nuestra vida. Historia de liberación, pero historia de reconstrucción. Historia donde nos dice perseveren en medio de las dificultades. ¿Qué dijo Jesús? El que persevera hasta el fin. Seguimos nosotros en muchas situaciones sembrando con lágrimas, pero con la esperanza puesta en el Señor. Sembrando con lágrimas porque obedecer no es fácil. Sembrando con lágrimas porque mantenernos en una fidelidad frente a las tentaciones no es fácil. Y sufrimos. Esta es la historia que narra el salmista. ¿Es también nuestra historia? ¿En qué etapa de esta historia estamos?
en la celebración y alegría de las buenas nuevas de liberación, en el sí, pero todavía persisten algunas dificultades, en vencer el desánimo para superar y salir de la resequedad de ánimo que producen las aflicciones que enfrentamos. Tal vez su fe no le alcanza para creer que vendrá un día en que la obediencia y la perseverancia producirán la bendición y recompensa de Dios en sus proyectos de vida. Tal vez estamos hoy aquí con el alma a rastras. Tal vez hoy enjugamos nuestras lágrimas porque dijimos vamos a declarar tus maravillas, pero hay dolor. No sé en qué momento de la narrativa se encuentren ustedes. Sé que humanamente sufrimos, sé que hemos sido liberados como hemos cantado, pero aún en medio de esa liberación seguimos luchando, no dejamos de ser humanos y el Señor lo sabe. Si no, no hubiera hablado tantas veces de su compañía con nosotros, si no, no nos hubiera enviado a su Espíritu Santo. Él sabía lo que íbamos a necesitar y sabe lo que seguimos necesitando. Hermanos, no sé en qué momentos estén algunos de ustedes, pero quiero animarles a hacer una oración de fe. Quiero invitar a algunos de ustedes, los que quieran pasar aquí adelante, vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos decirle al Señor, quiero salir de esto. Quiero, Señor, vivir en fe, en confianza. Quiero unirme al cántico del salmista. Grandes cosas has hecho por nosotros. Pero, Señor, todavía nos movemos en determinadas situaciones. Todavía, Señor, en algunos todavía nos superamos. Después podemos cantar el Salmo 107. Señor, el cántico del salmista y el testimonio del salmista es el mismo cántico nuestro. La historia del retorno de la cautividad es la historia de cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, venimos delante de ti abriendo nuestra mente y nuestro corazón, permitiendo, Señor, que tú leas, aunque tú ya has leído, aunque tú ya sabes, pero una vez más queremos afirmar nuestra fe en ti. Decirte, Señor, que por favor, si estamos viviendo ese tiempo de resequedad, de angustia, Señor, si esos obstáculos se nos presentan como un enorme desierto, qué bueno que el salmista recuerda que tú tienes el poder de enviar las lluvias de bendición, las lluvias refrescantes, las lluvias que convierten lo seco en algo fértil, en vida y en vida y en productividad de vida, Señor. Gracias, Señor. Y también, Señor, queremos decirte que aún en medio de aflicciones, queremos, Señor, proclamar nuestra confianza en ti. Aunque haya sufrimiento, creemos que estamos sembrando confianza, esperanza
en la certeza de lo que tú vas a hacer. Y que esa confianza, esa certeza tendrá la bendición, tendrá la restauración, tendrá, Señor, el que podamos ver cómo tú obras en nosotros. Sufrimos, Señor, pero con esperanza. Obedecemos en esperanza y confianza en ti. Obedecemos sabiendo, Señor, que estamos de la mano contigo y que tú no dejas avergonzada la esperanza de tu pueblo. Por eso, Señor, seguimos creyendo en ti. Por eso nuestra historia tiene un final feliz, porque estamos de la mano contigo. Nuestra historia tiene el final feliz, que aunque sembremos en medio de tristeza y aflicción, cosecharemos la bendición que viene de ti, la aprobación que viene de ti, la ayuda que viene de ti, Señor. Y que la bendición tuya siempre supera nuestras expectativas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque estás haciendo cosas maravillosas, cosas grandes, Señor. Yo soy el Señor de la esperanza. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te abrazo, que te traigo a mi corazón. Te doy mi bendición de paz. En medio de las tormentas estoy contigo, mi pueblo amado. No te angusties, no te desesperes, ten fe. Yo he vencido tus angustias, Aleluya. he vencido tu tristeza, he enjugado tus lágrimas. Yo soy tu Padre que te cuida, que te da la provisión para tu espíritu afligido. Yo soy papá, Padre de misericordia, de amor, de paz, de esperanza y seguridad. Yo abro caminos en tu desierto. Aleluya. Yo soy tu espada de fe, de esperanza. Yo soy quien te lleva por caminos de frescura, por caminos deleitosos en medio de la situación dolorosa, de enfermedad, de soledad, en medio del dolor, en medio del hambre, en medio del miedo, en medio de tu angustia. Te llevo a fuentes de tranquilidad, Gloria a Dios. de aguas serenas, apacibles. Yo soy quien te da paz en medio de la tormenta. No temas, mi hijo, no teman, mis amados. Ustedes son mi gloria. Y celebramos la bondad del Señor y sus maravillas con nosotros. Celebramos cantando. En el cántico hay declaración de confianza. Cantemos, hermanos.